¿Se puede predecir la muerte de una persona gracias a los sueños, Juanjo Sánchez Oro? Pues mira, antes de desarrollar la noticia sí que quiero decir una cosa. He estado estos días en Ciudad Rodrigo, me he encontrado, porque estábamos haciendo unas jornadas allí de Historia y Cultura que hacemos todos los años, y me he encontrado muchos amigos rosamenteros que además me han dado muchos recuerdos para todos vosotros, lo cual demuestra que nos conocen demasiado, que dais muy buena imagen. Se los devolvemos con cariñitos y abrazos. Y en especial voy a recordar a los trabajadores del turno de noche de Recticel Ibérica, en concreto a Jesús Friz, que estuvo acompañándonos, para que veáis de qué pasta están hechas los rosaventeros, que dedica su tiempo libre a ir a las jornadas. Hemos estado los 3 días, ha estado asistiendo puntualmente a todas las charlas, también luego en el encuentro gastronómico que hemos tenido hoy también ha asistido puntualmente, pero bueno, ya digo, ha sido muy... ¿Hubo farinato o no? No, hemos ido a Portugal, nos han atendido muy bien también, y ha sido espectacular. Pero bueno, muchos recuerdos a todos vosotros y a ellos que están ahora mismo, nos escuchan toda la noche, ahora mismo les estamos acompañando. Fíjate. O sea que fijaros, hasta no dónde les llegamos. estamos acompañando nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Exacto, o sea que ya digo, desde aquí un saludo muy grande a todos ellos. Y luego, bueno, pues la noticia que estamos comentando, la de si los sueños pueden predecir la muerte, es un estudio que a ver qué os parece, porque bueno, tiene su aquel. Se trata de una investigación que ha realizado una persona que se llama, un doctor, es Andrew Packett, que en principio él era bastante escéptico de la capacidad de los sueños para decirnos algo útil sobre el futuro, y lo que hizo fue dedicarse a llevar un diario detallado de todos los sueños que ha ido teniendo en el periodo entre 1989 y 2014, es decir, 25 años que él puntualmente, cuando se levantaba por la mañana, anotaba sus sueños. Así ha recopilado cerca de 12.000 sueños, exactamente 11.779 sueños, y dentro de todo este grupo de datos se ha dedicado simplemente a prestar atención, a ver qué conclusión puede extraer de aquellos sueños que tenían un carácter precognitivo, pero no de sucesos, de eventos, accidentes, de noticias, sino solamente aquellos en los que apareciera alguna persona que iba a fallecer, o sea, un mensaje de que alguien estaba muerto. Bueno, pues de todo este caudal de datos que hemos comentado, esos casi 12.000 sueños, él se vio que solamente correspondían a anuncios de personas que iban a tener una muerte real en 87 sueños. Y a partir de ahí empezó a mirar, a verificar si realmente esos sueños se habían cumplido o no, porque era lo importante. Entonces la conclusión es que de esos 87 sueños había 50 personas identificables que iban a fallecer, y extrajo la conclusión de que había 50 personas que estaban muertas en el momento en el que él hizo el análisis. O sea, él tiene el sueño y empieza a mirar y efectivamente han fallecido. Bueno, claro, el azar es muy pequeño porque estamos hablando de unos 24%, o sea que es muy poco. Pero él hace una segunda lectura y dice, bueno, había para las 12 personas que en ese momento en el que él hace el estudio estaban muertas, localizó que había tenido sobre ellas una serie de sueños que en ese caso no anunciaban la muerte, pero que sí que daban una serie, como que los veía en esos episodios oníricos, veía que seguían estando por ahí. Y contó el número de días que habían transcurrido entre el sueño y la fecha del fallecimiento de esta persona. Y de esta manera empezó a darse cuenta que los sueños que anunciaban la muerte estaban más cerca de realmente el fallecimiento de la persona que aquellos otros sueños que simplemente aparecía ahí como un personaje más dentro de la experiencia onírica. Entonces, bueno, él ha establecido como una serie de porcentajes y se ha dado cuenta de que, por ejemplo, el tiempo promedio entre el sueño de la muerte que tiene el doctor y la muerte real de la persona oscila, es en torno a unos 6 años. Ese es el margen en el que se maneja. Claro, es un margen muy amplio. Muy amplio, ¿no? Y luego, pero es significativamente depende menor. También de la edad de la persona con la que estés soñando. Claro, tienes más probabilidad si eres mayor a si eres joven, en principio. Claro, entonces, lo que dice él ha establecido primero esa diferencia que hay, ¿no? Que te digo, el sueño de alguien que lo ve que ha muerto y la muerte real, se ha manejado en torno a esos 6 años, y luego dice que es significativamente menor que el tiempo promedio entre los sueños no mortales, o sea, ver simplemente al personaje, y la muerte de la persona. Ahí hay 12 años de diferencia del tiempo promedio. Entonces, él piensa que realmente cuando tú sueñas que alguien se va a morir, es más próximo a la fecha de la muerte real del individuo que cuando lo ves, pues eso, simplemente como un personaje vivo haciendo cualquier actividad dentro de tu mente. Y claro, aquí ahora ya sí que sube bastante,
porque pasamos de un 24% a un 76%, según el cálculo que él ha hecho. Entonces, bueno, no es nada que sea determinado. Él simplemente publicó esto, hizo el estudio en 2015, es cuando publica los resultados, y lo que hace es intentar animar a ver si se puede hacer algún tipo de estudio con un mayor caudal de datos y ver si realmente hay alguna variable que se pueda establecer entre el momento en que tú tienes esto, ¿no? Esa percepción, esa precognición de que alguien va a morir. Sí que comenta que, por ejemplo, él tuvo un caso muy concreto, muy específico, que él soñó que una persona iba a morir y al día siguiente recibió el correo del fallecimiento, y además también con un grado de convencimiento mucho más grande que los otros casos de que realmente esa muerte se iba a producir. Pero una cosa importante es señalar que este caso es una excepción, porque la mayor parte de casos, soñar con la muerte de alguien, sí, se puede ser algo precognitivo, pero el resultado no es inmediato. Otra cuestión que me formulo y que te pregunto: normalmente se sueña con lo que le tenemos miedo. Tenemos miedo a la muerte, a la desaparición de la gente cercana. ¿No será que el miedo se hace palpable en los sueños? Yo, un poco modificando lo que tú dices, yo lo que pensé cuando estuve leyendo esto era si puede haber también en el propio investigador una obsesión onírica por la muerte. Entonces él, a la hora de dormirse... Un sesgo. Claro, no, porque él todas las mañanas apuntaba lo que soñaba. Entonces, si tú encima estás planteándote tu investigación en que te interesan sueños... Estás receptivo a eso. Claro, sueños que tengan que ver con la muerte, pues hasta qué punto también tú estás induciendo eso. Con todo y con ello, hombre, aquí ya luego, si crees en el vudú, lo mismo eres tú el que está provocando la muerte a través de los sueños, ¿no? Pero sí que a lo mejor, es decir, ahí sí que hay un problema en el sentido de que tú estás obsesionado con obtener ese tipo de sueños. Entonces, seguramente puedes estar haciendo un poco induciendo que tu inconsciente sí, lo estás facilitando. Claro. Entonces no sé también eso cómo puede pesar, porque no estamos hablando de... normalmente pensamos que el sueño es una información, si crees que realmente tiene esa capacidad precognitiva, que es algo espontáneo, que surge de no se sabe dónde y hay un aviso que ¡pum!, se alumbra dentro de tu mente. Pero aquí evidentemente hay una intencionalidad. Yo creo que hay pocas personas y hay pocos temas que se hayan estudiado tanto como la idea de los sueños precognitivos. Se ha investigado muchísimo el mundo de los sueños desde el punto de vista de la parapsicología. Probablemente la persona que más sabe sobre eso es el doctor Stanley Krippner, que dirigió el Instituto Maimónides del Sueño en Estados Unidos y que ha investigado, ha hecho mucho trabajo de campo con chamanes, con hechiceros, con brujos por todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años y volver a contactar con él por la investigación de Castaneda, porque él había tenido relación con Carlos Castaneda y habían intentado someter a Carlos Castaneda a varios experimentos controlados en laboratorio, porque Castaneda hablaba precisamente se movía en el mundo del ensueño, hablaba de que los sueños eran un mundo paralelo, una dimensión paralela en la que se podían hacer cosas. En el Instituto Maimónides han hecho todo tipo de experimentos recogiendo en el laboratorio, llevando a los pacientes, conectándolos a electroencefalógrafos, electrocardiógrafos, recogiendo sus sueños una vez se despertaban de la fase REM y demás, y no consiguieron encontrar una pauta que demostrase que había una especial actividad precognitiva en los sueños, a pesar de que es algo que siempre se ha creído, ¿no? Y hay sociedades que incluso mitifican el mundo de los sueños como si fuese el mundo real y nosotros viviésemos en una realidad falsa, en Maya, que dirían los budistas. Poltergeist, hay casas encantadas, Asia, en Bután. Efectivamente. Además, fíjate, uno de estos casos que cualquier investigador de fenómenos poltergeist le gustaría vivir, que son esos casos en los que se generan, en este caso, materializaciones de objetos, en este caso piedras, que agreden a los habitantes de la casa. Y eso litotelergia le llaman los parapsicólogos. No quería decir el palabra, pero bueno, ya que lo has dicho. Y pues después vamos a hablar de uno de esos casos en el Costa del Pasado. Ajá, es verdad. Bueno, pues esto le está pasando a una familia que vive en una pequeña aldea de Bután que se llama Sonbek y llevan sufriendo este horror desde el 19 de noviembre de este año. La primera vez que les ocurrió algo así, el abuelo y el nieto estaban durmiendo en una choza mientras pastoreaban, mientras cuidaban al ganado.
y entonces a eso de las 7, más o menos, a eso de las 7 de la tarde, comenzaron a escuchar unos ruidos enormes sobre el techo, ¿no? Salieron y se dieron cuenta de que les estaban cayendo piedras, pero piedras que parecían surgir de la nada. Y según el testimonio de estas dos personas, esto sucedió hasta aproximadamente las 3:30 de la mañana, que no dejaron de caer piedras sobre la choza. Al día siguiente, las piedras continuaron cayendo, en este caso sobre ellos, así que decidieron poner pies en polvorosa y dirigirse hacia su casa. Y según comentaron estas dos personas, el abuelo y el nieto, es que esas piedras los iban persiguiendo. Pero es que a partir de aquí se desencadenaron los fenómenos, porque la casa, el hogar familiar, también recibió los ataques de estas fuerzas desconocidas que de algún modo pues materializaban esas piedras que los atacaban fuera de la casa e incluso dentro de la casa, porque algunas de esas piedras golpearon en la cabeza al padre de familia y también en otra ocasión a la abuela. Y no solo eso, sino que también se produjeron otra clase de fenómenos poltergeist, como que los platos y una olla saliera volando como movida por una fuerza desconocida. Así que, desesperados, lo que hizo esta familia fue contactar con un chamán. El chamán llegó a la casa para realizar una limpieza y recibió una pedrada en la cabeza. Así que este chamán llegó a la conclusión de que necesitaba refuerzos. Así que llamó... un casco. A un casco. Así que llamó a 10 monjes, ¿no? Vaya. ¿Sin cascos? Sin cascos. Bueno... Los 10. El chamán y los 10 monjes. Combates de béisbol para devolver las piedras tal como llegaban. Y tampoco ocurrió nada. Pues, bueno, ocurrió que siguieron pasando esos sucesos, que siguieron recibiendo los impactos de esas piedras. A partir de aquí vienen las teorías. Los miembros de esta familia contactaron con un familiar lejano, que también era chamán, que se acercó a la casa también para ayudar. Ya eran 12. Puso orden ¿no? Claro, era el número 13 ya. No hay piedras para tantos, entonces. El chamán local, los 10 monjes y el chamán de la familia. Y este hombre dice, o atribuyó estos fenómenos al bisabuelo. El bisabuelo era un chamán que renunció a ser chamán, a esa figura tan reverenciada por la comunidad, y no fue enterrado con los rituales adecuados. Aunque él lo pretendía, él lo quería, cuando falleció, como digamos que había renunciado a su papel de chamán, no fue enterrado con los rituales adecuados, ¿no? Y esta persona lo que decía es que era el espíritu inquieto y probablemente cabreado del abuelo que estaba atormentando a la familia para que lo enterraran adecuadamente. Lo que es que, claro, esta hipótesis tenía un agujero bastante obvio, es que el bisabuelo había fallecido ya hacía mucho tiempo, ¿no? Por otro lado, y esto es algo que cualquiera que sepa en qué consiste un fenómeno poltergeist le sonará, y es que estos fenómenos siempre sucedían cuando uno de los hijos estaba presente. Uno de los hijos que parece que tiene una serie de capacidades psíquicas especiales y que de vez en cuando, ocasionalmente, entra en trance y recibe algún tipo de comunicación de los dioses. Es decir, es un chaval con ciertas capacidades o cierta sensibilidad psíquica, o al menos eso es lo que cree la familia. Bueno, este caso está sucediendo actualmente en Bután, pero de estos casos hay muchísimos en la literatura parapsicológica y sobre todo en España. Me estoy acordando de un caso que cuenta Marcelino Requejo en su último libro, que se titula Más allá de lo sobrenatural, que es un caso tremendo. Su informante es un agente de la Guardia Civil que le contó que en el año 1986, cuando era comandante de puesto en un pequeño pueblo de León, a eso de las 5 de la tarde recibió una llamada telefónica. Eran 2 ancianos que vivían en una casa y le llamaban porque decían que estaban siendo atacados por piedras. Bueno, no se preocupen, vamos hasta allá. ¿Quién les está tirando las piedras? Dice, nadie. Las piedras nos están atacando solas, ¿no? Total, que con un compañero se plantaron allí en un Land Rover. La casa estaba a un lado de una pequeña carretera comarcal, la C331, estaba la casa, una carretera y había un terraplén, luego un terraplén que se caía a bastantes metros, ¿no? Y cuando llegaron, según este guardia civil, eso era un lugar de guerra auténtico, porque enfrente de la casa estaba llena de piedras, se veían las marcas de las piedras sobre la fachada, las ventanas rotas y la puerta también, pero decía que había piedras de 10 y 12 kilos, es decir, que aquello era tremendo. De hecho ni siquiera pudieron aparcar el Land Rover delante de la casa.
Salieron, uno de los guardias civiles se fue a entrevistar a estos ancianos, que le contaran qué es lo que había pasado, y otro se quedó inspeccionando el terraplén, por si hubiera alguien ahí abajo que pudiera estar haciendo algo, ¿no? Y estos ancianos lo que le cuentan es que escucharon unos ruidos muy potentes, se asomaron a las ventanas y vieron que estaban cayendo sobre la casa un montón de piedras, que incluso rompieron las ventanas, con lo cual se fueron a la habitación más alejada. Pero lo interesante del caso es que el agente que estaba revisando el terraplén, cuando se dirige hacia la casa, todos ven como una piedra de unos 10 kilos, a toda velocidad, le pasa a unos centímetros de la cabeza y impacta contra la casa. Milagro en el Escorial, Manuel Carbellal. Fíjate que en el Escorial, una de las cosas que contaba la vidente Amparo Cuevas es que en una ocasión en que sufrió le dio un intento una pedrada en la cabeza, ¿no? No, que sufrió un intento de violación hizo. Cuando iba ella sola a rezar al árbol de las apariciones. Unos jóvenes la agredieron y que dijo algo así como virgencita, eso sí que no. Y de repente empezaron a caer piedras del cielo que hicieron que los agresores saliesen corriendo. Mira, os voy a dar unas cositas, no es para que juguemos al cinquillo. Bueno, la Santina, la Virgen de Covadonga, hizo lo mismo y comenzó la Reconquista. Y empezó a tirar piedras la Virgen. Mira, esto es lo que... No, estos son lo que está haciendo ahora, fecha de hoy, la Fundación de las Apariciones. Que lo sepamos, Manuel nos ha repartido unas estampitas a todos que tienen que ver con el Escorial, con las apariciones de la Virgen allí. Sí, porque esto no ha terminado, ni mucho menos. Ahora están haciendo buzoneo, esto están repartiéndolo por todo Madrid, y en los coches y demás son unas estampitas. En una de las estampitas se puede leer, hay una figura de un Jesús y dice lo siguiente: Jesús de la Misericordia, y al otro lado el Rosario de la Misericordia, y abajo pone Jesús, en ti confío, y en la otra pues sale simplemente la imagen de una Virgen. Sí, bueno, no es una virgen, es la Virgen de las Apariciones del Escorial, sí. La advocación que ellos identifican que se aparecía a Amparo Cuevas. Y este verano, el pasado 29 de junio, tendría que haberse derribado ya la capilla que se construyó para cuando se autorizó el culto. No se hizo todavía, está pendiente, pero claro, hay un conflicto de intereses importantes, por lo que esta semana, o sea, hace unos días, se publicaba un artículo muy interesante de Javier de Benito Hernández, repasando toda la historia de las apariciones desde el punto de vista de la actitud de la Iglesia Católica, que ha cambiado radicalmente. Al principio, en 1985, cuando comienzan a producirse las apariciones del Escorial, el entonces arzobispo de Madrid era Ángel Suquía, que ordenó investigar el milagro. Se creó una comisión teológica para, que es lo que se suele hacer en estos casos, para ver si las apariciones atentaban contra el dogma o, podían autorizarse el culto desde el punto de vista de la Iglesia Católica. La Iglesia determinó que no había ocurrido nada paranormal, ellos tampoco era el objeto de estudio, sino fundamentalmente porque el tema de las apariciones, hay mucha confusión con eso. La Iglesia no, con todos los respetos, no está cualificada para decidir, para dictaminar como dogma de fe si se aparece o no se aparece la Madre de Jesús. El último milagro de la Biblia terminó con la muerte del último apóstol, y lo que se ha hecho en Fátima, lo que se ha hecho en Guadalupe, lo que se ha hecho en Lourdes es autorizar el culto. Pero un católico puede ser muy buen católico sin creer que la Virgen se apareciese en Fátima o en Guadalupe, o no es dogma de fe. O sea, en eso no entra la Iglesia. Lo que ocurre es que Suquía sí autorizó, y es un poco lo que está pasando en Medjugorje ahora, sí autorizó que sacerdotes diesen misa, lo que los virginianos, que es como se denominaba a los partidarios de las apariciones de la Virgen en Escorial, los virginianos, digamos que eso ya les envalentonó para decir, fíjate, la Iglesia nos manda un cura para dar misa, luego están aceptando las apariciones. No. La Iglesia española nunca aceptó nada sobrenatural allí. Lo que ocurre es que, incluso además, en su día, el psiquiatra Francisco Alonso Fernández llegó a examinar a Amparo Cuevas
y su diagnóstico es que, bueno, pues era una mujer que tiene unos problemas psicológicos que no garantizan ni que las apariciones fuesen auténticas ni que fuesen falsas, pero que, hombre, es un elemento para tener en cuenta. Luego, la comisión dejó de reunirse hace muchos años, ahora en el artículo lo comentaban, que hace muchos años que no se reúne esa comisión de investigación y no está previsto que vuelva a hacerse. Pero en todo este tiempo el poder económico de la fundación se fue multiplicando, compraron muchos terrenos, hubo incluso un momento, fue muy interesante, porque el alcalde del Escorial no era partidario de las apariciones que se daban en un terreno que era propiedad municipal, llegó a acercarse, aquellos fueron unos años de una polémica tremenda, porque se llegó a acercar el prado donde estaba el árbol, el fresno en el que se aparecía la Virgen, con lo cual los devotos no tenían acceso al árbol. Y entonces ocurrió algo interesantísimo, que es la lectura política de toda esta historia, y es que la Fundación invitó a muchos devotos a que se censasen en el Escorial para en las siguientes elecciones poder votar contra ese alcalde y votar a un alcalde más receptivo al mensaje de María Santísima, que es otra historia realmente interesante. El caso es que siguió acumulando poder, se siguieron comprando terrenos alrededor. Hoy por hoy hay existe una asociación llamada la Asociación de Víctimas de las Apariciones del Escorial, que está firmemente enfrentada a la Asociación de Seglares Reparadoras Amor, Unión y Paz, que es una organización dependiente de la Fundación vinculada a las apariciones, que regenta varios geriátricos, varios asilos, donde, lógicamente, religiosas voluntarias atienden a ancianos que, cuando fallecen, legan todas sus propiedades, sus fortunas, sus joyas a esa fundación que los ha tratado también en sus últimos años de vida. Claro, para la Asociación de Víctimas de las Apariciones eso es un engaño. Están secuestrando la voluntad de esos ancianos, pero en el fondo los ancianos lo que hacen es ceder su testamento a quien les ha tratado bien en sus últimos años de vida. Entonces, ahí hay una serie de conflictos y de paradojas que hacen que, aunque el tema de las apariciones del Escorial esté un poco fuera del foco mediático en comparación con lo que estuvo en los años 90 o principios de los 2000, que era día sí, día no, teníamos documentales al respecto, lo importante es que después de un litigio muy importante durante mucho tiempo, el Tribunal Superior de Justicia este verano dijo que la capilla que se había construido en ese terreno en principio para mantener los restos de Amparo Cuevas y para realizar los cultos no era legal, que tenía que ser demolida. Así que, si nadie lo impide, en las próximas semanas o en los próximos meses veremos cómo, demoliendo esa capilla, en buena medida se demolerá el objetivo de la fundación, que era convertir el Escorial en un nuevo Lourdes, en un nuevo Fátima, en un nuevo Guadalupe, con la ingente afluencia de peregrinos y de divisas que ello implicaría. Megasequía. Gracias a esta megasequía que hemos sabido. Pues hemos sabido que se está demostrando cada vez más... ¿Qué pasó? Bueno, gracias no. Que el cambio climático afecta de tal manera a las civilizaciones que incluso se puede encargar hasta un imperio. Nada más y nada menos. Y lo curioso es que, por lo visto, este factor del clima no se tenía en cuenta hasta el 2014 como una de las principales causas que pudieran acabar con una civilización. Entonces, un nuevo estudio, lo que se ha hecho es una investigación y la ha hecho, se llama Ashish Shina y es de la Universidad Estatal de California. Y bueno, pues a través de diferentes estudios que él ha hecho, por ejemplo, hay una tablilla de arcilla que además nos va a sonar mucho el rey asirio, porque lo comentaba mucho Ana Vázquez hoy, que es el rey asirio Asurbanipal. Bueno, pues hay una tablilla de arcilla que hace 12.700 años ya decía que había sequía.
allí en el imperio neoasirio, que es, para que la gente se ubique, norte de Irak y Siria. Bueno, pues esta sequía, por lo visto, se mantuvo a lo largo de 60 años. O sea, que en ese momento, cuando se lo dijo la persona o el asesor de turno para tranquilizar al rey asirio, pues se prolongó y, claro, eso creó ya un problema enorme que colapsó incluso pues que la gente pudiera vivir allí, de tal manera que la ciudad de Nínive pues se quedó sin poder tener la agricultura correspondiente, porque no había forma de que tuvieran los productos para poder comer. ¿Qué pasó con eso? Pues que otros pueblos que dependían de ellos, como los babilonios o los medos, que ya les tenían ojeriza, pues ya si encima estaban pasando hambre y pasándolo absolutamente mal, pues se rebelaron. Con lo cual, entre una cosa y otra, entre los 60 años de sequía y la ojeriza que ya les tenían por tenerles ahí dominados, pues se fue hundiendo el imperio neoasirio, con lo cual una de las principales causas que dicen que fue el fin de este imperio es la climatología y en concreto esos 60 años de sequía. Esto lo han constatado porque hay una conexión de clima y política que le han hallado en las estalagmitas de una cueva del norte de Irak. Esas formaciones son las que les han dado las pistas de por qué había ese problema de ese cambio climático y de esa sequía. De ahí han sacado la información. Pero no solamente el imperio neoasirio, no. Es que, por ejemplo, también en la Baja Mesopotamia también dicen que hubo también esas sequías. En concreto, aquí lo han analizado con corales fosilizados que es en una zona que es del actual Golfo Pérsico. Bueno, pues dicen que esta muestra dice que hace 4.100 años hubo un patrón de vientos, unos vientos de estos tremendos, que lo que hizo fue un viento del norte que era tormentas de arena constantes durante muchísimo tiempo, que lo que hacía era arruinar las cosechas. Como se arruinaban las cosechas año tras año, pues lo mismo, se van desplazando las personas, porque claro, tienen que vivir en un sitio cómodo, tienen que poder tener productos para alimentarse. Entonces también esta zona, pues a través del problema climático, en esta ocasión a través de estos vientos y a través de estas tormentas de arena, pues la Baja Mesopotamia también se fue pues estropeando y se fue las culturas del valle, todo se fueron desplazando y se fueron quitando de esa zona. Pero es que también el Imperio Romano también estuvo afectado por los líos del cambio climático. En esta ocasión no son ni tormentas de arena ni son sequías, sino que es como una especie de mini glaciación en el que las bajas temperaturas pues hacen que, pues mira, dicen, mini edad de hielo entre los siglos V y VII. Bueno, pues esto lo que hace es que al final pues también tienen como una especie de enfriamiento global en la zona del Imperio Romano, hay muchos problemas y entonces pues tampoco pueden tener la agricultura que ellos convendrían. ¿Qué es lo que dicen? Que claro, que para tener una agricultura productiva en condiciones, pues tienes que tener más o menos una temperatura cálida, una humedad, algo estable para que favorezca esa agricultura. Cuando hay estos contrastes tan enormes de sequía o de mucha lluvia o de mucho frío, pues hace que esa civilización, esos pueblos, y si se mantiene a lo largo de los años, pues que se empiecen a empobrecer de tal manera que esos imperios van devaluando hasta que se quedan prácticamente en nada. ¿Qué otra consecuencia tiene el cambio climático o estas alteraciones tan grandes de temperatura? Pues sobre todo en esas épocas, epidemias de enfermedades. También lo relacionan con esos problemas de cambio climático. Y luego lo trasladan también un poco en comparación con situaciones que se están dando ahora en la actualidad. Por ejemplo, dicen que se vincula la sequía en una de las zonas de China, sobre todo son zonas principales de cerealistas. Pues también aquí ha habido muchísima sequía y eso ahora mismo resulta que, como ahora tenemos estos mercados internacionales, mercados económicos, pues a lo mejor lo que sucede en China al final repercute en otra zona. Pues resulta que los problemas de los cereales por no producir en China, ¿dónde ha repercutido?
pues ha fastidiado a la primavera árabe. Por ejemplo, Egipto no pudo tener el trigo que debería porque estaba súper carísimo por culpa de que China no había producido todos los cereales que debía. Y eso dicen que, claro, que es una consecuencia que puede llegar a pasar. Que el cambio climático afecta a lo mejor a una determinada zona y al final ese problema repercute y hace la cusqui a otra zona totalmente dispar porque se sube, claro, económicamente, por lo que estamos hablando de cereales o cualquier otro producto elemental de primera necesidad, arroz o cualquier cosa, imaginaros que no se produce arroz, la que se lía. Pues es una consecuencia que al final repercute en otro sitio. Y tanto es así que se ha cargado a diferentes imperios a lo largo de los siglos. Y yo pensaba, la información de que el cambio climático era cuestión de las élites, una conspiración, una gran mentira, ¿no, Juanjo? No, y luego, bueno, hay otro efecto también añadido. ¿Es verdad? ¿Existe el cambio climático? Existe el cambio climático. ¿Y tiene algo que ver el hombre? ¿O solos? En principio sí, vamos, hay un 97% de... O soy irónico también, hicieron, ¿eh? Vale, yo por si no lo ha cogido alguien. El 97% de las publicaciones dedicadas a climatología... Nunca en la historia de la ciencia, nunca ha habido tanta unanimidad. Sí, no, yo creo que está, bueno, está claro. La ley de la gravedad tenía más. Es bastante obvio. Luego sí, ya sí. Lo que son las dudas, por ejemplo, es... Las respuestas. Los efectos, qué intensidad pueden tener, de qué tiempo estamos hablando, es lo que... Y luego hay un factor añadido, lo que ha estado comentando Silvia, que es muy importante y que también desplomaba imperios, que no es que te afectara a ti directamente, bueno, más o menos lo has estado diciendo, ¿no? Que el propio imperio afectara a la sequía, sino que le afectara a otro y los movimientos de contingentes humanos, que eso también afectó luego Claro, al final se desplazan. Por ejemplo, uno de los casos que no he dicho, que también lo ponen como ejemplo y que también fue un colapso de otra civilización, es la sequía de la civilización maya, que también la sufrió. O sea, que es es un factor importante. O sea, por ejemplo, el desplazamiento de mongoles, lo de los hunos, es decir, los pueblos, la llegada de los pueblos del mar, suelen estar motivados por que en los sitios de origen fallan y se desplazan y entonces genera una presión sobre otros pueblos. Con Almadía Rosaventos nos dice Gilbert Tástico, Manuel, un hurra por ti, pese al cascazo que llevas, estás ahí aguantando. Sí, pero porque estoy poseído, ¿no ves que es de poseso? Sí, bueno. Pues eso, un hurra por ti. Miguel, señales de radio misteriosas. Sí, hablamos de un fenómeno al que nos hemos referido ya varias veces en esta tertulia, que son los estallidos rápidos de radio. En realidad son estallidos muy brillantes que duran solamente unos milisegundos, que se producen en el universo, en el cosmos, y que generan una serie de señales tan potentes, dicen los expertos, como 500 millones de soles, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno muy, muy extraño, porque todavía no hay respuestas. La primera vez que se capta un estallido rápido de radio de este tipo es en el año 2007, y a partir de ahí se empiezan a multiplicar las detecciones de este fenómeno. ¿Cuál es la única manera o la única forma de cazar o de detectar este fenómeno? La suerte, porque son fenómenos que no se pueden predecir, que no se sabe por qué se producen. O sea, que no son periódicos. No son periódicos. Son aleatorios. Son aleatorios y tampoco se sabe en qué lugar del universo conocido se va a producir uno de estos fenómenos, que, como digo, es algo con una potencia inimaginable. Pero este año sucedió algo muy interesante respecto a la investigación de este fenómeno, y es que se descubrió que 16 de estos estallidos rápidos de radio procedían del mismo punto del espacio, del mismo punto del universo, bastante más allá de nuestra galaxia, de nuestra Vía Láctea. Eso hizo que algunos físicos de Harvard especularan con la posibilidad de que en realidad lo que habíamos detectado era tecnología alienígena muy avanzada. Esto dio lugar a un artículo que generó muchísima polémica, porque a muchos colegas... Saludamos a nuestros colegas periodistas de extraterrestres. Conectamos la Rosa de los Vientos. No, bueno, pues... No disimules, Bruno. No. Venga, sigue.
Pues precisamente esto, ¿no? Otros apuntan... Yo extraterrestre no soy, intraterrestre. No, es que estamos conectando con nuestros compañeros periodistas extraterrestres, con las señales que está diciendo Miguel. Claro. ¿Que no estás? Claro, nos están enviando señales y nosotros intentando detectar señales de radio. Es el HQ, la conexión HQ de los extraterrestres. Y resulta que este fenómeno podría ser eso. Eso al menos es lo que afirman algunos... HQ es el sistema por el que se establecen algunas comunicaciones en la radio, ¿eh? Para que la gente lo... Porque nosotros estamos muy acostumbrados a mencionarlo y la gente dirá, HQ, ¿qué es? Pues HQ es la base de casi todo. Eso no era de lo que cadena, suena. ¿no? No, eso es HBO. Plataforma. No, UHF, eso es un poquito antiguo, ¿eh? Digo, eso es de tu tiempo, del nodo y esas Exactamente. Cosas. Venga, sigue, que te interrumpimos. No, pues aparte de esta teoría de algunos físicos de Harvard que publicaron en Arxiv un artículo donde defendían la posibilidad de que esto fuera tecnología alienígena, pues otros apuntan a la posibilidad de que sean estrellas de neutrones, colisiones de agujeros negros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que no se sabe qué genera, qué produce este fenómeno. E incluso en 3 de estos fenómenos, de estos estallidos rápidos de radio, los astrofísicos han detectado que se han repetido en el tiempo. Es decir, que uno de estos fenómenos... es constante. Sí, no se produce de forma aislada, sino que es constante, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil justificar este fenómeno como algún tipo de hecho astronómico catastrófico, que es la tesis fundamental que se defendía hasta ahora, ¿no? Pues esto, una colisión de agujeros negros, implosiones de estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, algún tipo de evento catastrófico en el universo que podría generar este fenómeno. Pero claro, si se repite cada cierto tiempo, desde el mismo lugar, estamos hablando muy probablemente... Un mensaje. Bueno, no sé si un mensaje, pero probablemente de otras cosas. Y además, ahora hace poquito, un astrofísico, otro astrofísico de origen hindú, ha realizado un estudio, un astrofísico del Instituto de Tecnología de California, muy interesante, que ha publicado en la revista Nature Astronomy, y en ese trabajo él lo que concluía es que son mucho más los estallidos rápidos de radio que los fenómenos catastróficos que se producen en el universo. Es decir, que no podría estar provocado por fenómenos catastróficos porque estos estallidos de radio son mucho más abundantes. O sea, que son más frecuentes. Sí, que son más frecuentes y sobre todo si tenemos en cuenta que en algunos casos parece que estos estallidos, más que estallidos, son ráfagas, ¿no? Porque envían o tienen lugar varios de estos fenómenos, ¿no? Por lo tanto, incluso ahora hay una línea de pensamiento de algunos astrofísicos que piensan que este fenómeno no está provocado por un solo evento astronómico, sino que hay diferentes eventos astronómicos que pueden provocar estos estallidos rápidos de radio. En definitiva, que los astrofísicos no tienen ni la más remota idea de lo que genera este fenómeno tan enormemente potente, repito, como 500 millones de soles, que es algo que no nos podemos imaginar, y los astrofísicos todavía no tienen ni una mínima pista viable de lo que puede estar provocando pero por lo este menos, fenómeno. Por lo menos ya lo han percibido. Sí, Quiero claro. decir, a mí este tipo de noticias me producen vértigo en el sentido de que ilustran lo profundamente borricos que somos todavía. Es decir, la semana pasada hablábamos de lo de las gafas de visión nocturna, que es una cosa muy sorprendente porque si tú estás en medio de un bosque de noche, están pasando cosas a tu alrededor, pero no las ves. Claro. Cuando de repente te pones unas gafas con visión de infrarrojos, percibes un mundo que existe aunque no lo veas, pero que con esa herramienta te permite tomar conciencia. El desarrollo de la tecnología nos está permitiendo empezar a percibir cosas como estas que se percibieron en el 2007, pero que siempre han existido. Y a medida que sigamos puliendo los sistemas de percepción tecnológica, vamos a descubrir cosas fantásticas que están pasando a nuestro alrededor en el espacio ahora, pero de las que no tenemos ni idea.
Siempre a lo largo de la historia nos hemos pensado que nuestros científicos eran el no va más, y eran el no va más de toda la historia de la ciencia hasta ahora, pero los más borricos de todo lo que va a venir en el futuro. Juanjo Sánchez Oro, nos vamos ahora mismo a Etiopía. Pues sí, de donde viene esta noticia que vamos a comentar ahora. Sí, además un hallazgo bastante interesante, esperemos que sea muy revelador. Se ha descubierto una ciudad que estaba enterrada, que se estima que debe tener unos 2.700 años, y esta, pues formaba parte de lo que se denominaba el Imperio Aksun. Este es uno de los grandes imperios que hubo en África, que se estuvo prolongando durante muchísimo tiempo. Ahí oscilan mucho las cifras, pero estaríamos moviéndonos en torno al siglo II, III antes de Cristo, hasta ya el siglo IX o X, incluso después de Cristo, y es el donde podríamos calificar que es el protagonista de la famosa leyenda de la reina de Saba, supuestamente. Ajá. Entonces ahí es donde también se supone que también está el Arca de la Alianza, y ahora se sigue venerando allí en Santa María de Sion, en Aksun, se sigue venerando la supuesta reliquia. O sea, cuando se fue huyendo de Salomón, ¿no? Claro, ahí, Saba la reina de Saba lo que hace es que tiene un encuentro muy cercano con Salomón, ella regresa embarazada. Chechual, un encuentro chechual. Bueno, no lo sabemos porque tampoco da muchas más pistas. Luego, como está también lo del Espíritu Santo, y seducida. No sabemos. Y luego el hijo es el que quiere conocer a su padre, va a Jerusalén, su padre le trata de aquella manera y hay diferentes versiones, y él cuando se vuelve con el arca. Dice, toma, te doy un presente. Ahí la leyenda unas veces dice que era con consentimiento del padre. Y ahí nace la Guerra de las Galaxias, eso de yo soy tu padre. Sí. Ah, claro, y luego, claro, desde esa época inmemorial se supone que el arca ha estado en Etiopía. La verdad es que Etiopía tiene unas características religiosas muy curiosas, porque este reino de Aksun se sabe que estaba justo en lo que es en el Cuerno de África, y llegaba a tener también tierras en lo que es la península arábiga. Y entonces estaba separado por el Mar Rojo. Fue un imperio muy poderoso, llegó, ya decimos que más o menos aparece de forma legendaria comerciando con Israel, también con Egipto. Hasta que llegó la sequía. Se habla de que también llegó a comerciar, porque estamos hablando que llega hasta prácticamente el siglo IX, casi el primer milenio después de Cristo. Y entonces también parece que a comerciar con el Imperio Romano. Lo que ha aparecido ahora es algo muy interesante, porque no se sabe, aunque en Aksun tenemos el gran campo de las estelas, donde hay unos grandes monolitos que son absolutamente espectaculares, hay una necrópolis ahí regia impresionante. Lo que no se sabe muy bien es qué religión tenían antes de que llegara el cristianismo. Yo, por ejemplo, estuve en uno de los templos que hay al norte, que me estuvieron enseñando una colección de piezas donde se ve que parecían tener una especie de culto lunar, aparecía una media luna y solar, pero claro, no tenemos textos, no es una sociedad absolutamente ágrafa y no sabemos realmente de qué estamos hablando. Lo bueno es que ahora esta ciudad tan antigua parece que pertenecería justo a la época de transición de antes de que se fundara el Imperio Aksun, que ya se consolidara como un poder bastante rotundo en la zona, y se prolongó bastante tiempo después. Entonces, una de las cuestiones que esto está animando mucho a los investigadores, aunque ahora todavía están en la fase un poco de sondeo, porque esperan que puedan tener una cronología muy amplia en un mismo lugar y puedan ver la evolución de esa sociedad. Y luego, lo que más les ha llamado la atención es la aparición de un anillo que tiene unas características, que es un anillo que está hecho de cobre, que está cubierto con una lámina de oro, tiene una piedra roja de cornalina que está tallada, y ahí aparece una figura que es como la cabeza de toro. Yo no he visto ningún comentario, por lo menos en la información de prensa que han difundido, sobre qué puede significar. Puede tener que ver con eso que os comentaba yo de esa media luna, que haya una asociación entre la cornamenta del toro y la idea de un culto lunar, ¿no? Podría estar ahí un poco asociado, pero bueno, yo no lo he visto comentado. Y lo que sí que les ha llamado mucho la atención es que las características de la talla y del trabajo de este anillo recuerdan mucho a un anillo romano. Entonces aquí piensan que, como esta es una hipótesis, que realmente una sociedad que producía oro, que está constatado que tenía esa capacidad de exportación, que pudieran haber traído artesanos
romanos a instalarlos aquí en este imperio de Axum para trabajar y ser orfebres y trabajar con este tipo de materiales. Por lo tanto, bueno, el anuncio es eso, este hallazgo arqueológico que nos puede dar la pista de un periodo que es bastante, como digo, bastante desconocido, que iría desde el 700 a.C. aproximadamente hasta el 600 después de Cristo. O sea que, y además digo, con una continuidad que al parecer no hay otra ciudad que tenga estas características de momento de las que ya han sido excavadas. Así que bueno, a ver si nos da alguna luz sobre este imperio de Axum. Proyecto ya está en marcha de la Agencia Espacial Europea. Un satélite. Pues sí, la verdad es que está fenomenal porque siempre estamos hablando, madre mía, la cantidad de basura espacial que hay. Ay, Dios mío, entre los meteoritos, lo que no se nos va a caer. La cuesta de enero. Bueno, de todo. Bueno, el asunto es que están catalogados 22.000 objetos que están considerados basura espacial, ahí es nada. Dicen que hay más de 2.000 satélites en funcionamiento y 3.000 fuera de servicio. Entonces, pues dicen que hay una especie de responsables de regular el tráfico de lo que hay ahí arriba, pero claro, los controladores correspondientes, igual que con los aviones y hay de la basura espacial. El caso es que cada año, por lo visto, se gastan 14 millones de euros, ahí es nada, en desviar los satélites para evitar choques. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Agencia Espacial Europea? Pues a pesar de que reconocen que un 99% son falsas alarmas de estos choques, pero claro, el dinero te lo estás gastando igual. Bueno, pues ellos han creado una misión, un proyecto que es para capturar basura en la órbita espacial. Así que ahora cuando busques trabajo, dices, a ver, en el currículum quiero ser basurero espacial. Que no, que todavía no se puede ir a las órbitas para coger tu navecita y capturar los satélites. Pues estaría bien, ¿no? Yo me apuntaba, aunque fuera basurero, vamos. Un empleo estupendo. Bueno, pues no. Un coche escoba. De momento va a ser las navecitas correspondientes, como se llama esta, que es Clear Space One. Bueno, pues lo lidera esta nave, una empresa suiza. El lanzamiento está previsto para 2025 y lo que quiere es capturar, dice que su objetivo es retirar la tapa superior Vespa, que es un trozo del cohete Vega con el que la Estación Espacial Europea pues lanza sus satélites. Entonces lo ha dejado ahí abandonado entre 660 y 800 kilómetros, que se lanzó en el 2013 y ahora quieren pues recoger. ¿Qué es lo que pretende? Pues pretende en 2025 que la Clear Space One vaya allí. Primero van a hacer como un ensayo para que la cosa funcione, pero lo que pretende es que con sus brazos mecánicos, capture el aparatito y entonces cuando entre en la atmósfera se destruye tanto la Clear Space One como la basura espacial. Eso es lo que se pretende. O sea, que no es reutilizable. O sea, es como que... Esa es la segunda fase. Entonces, ahora lo que quieren llegar a conseguir es que no solamente que consiga la basura espacial y la destruya, sino que, o sea, la destruya no, que la coja, y que luego al entrar a la atmósfera se destruya, sino que sea reutilizable. Que estas Clear Space, pues que hagan algún modelo para que pueda entrar y salir. Pero claro, dicen que incluso en estos momentos, si se dejara de enviar satélites a la órbita espacial, seguiría generándose basura. ¿Sabéis por qué? Porque los satélites muchas veces chocan entre ellos y entonces hacen basura y basura y basura. Con lo cual se necesita este tipo de naves para capturar la basurita y a ver si se puede reciclar algo. Cuando Hermes Trismegisto dijo, como es abajo, es arriba, se refería a la mierda de los mares y ahora la que tenemos en el espacio. Bueno, pues Vaya seguimos planeta. hablando del espacio, de lo que hay arriba, de la atmósfera en este caso, porque ya se está trabajando en el diseño de unos aviones súper rápidos, hipersónicos. Pues sí, esto es son unas declaraciones, bueno, más bien una conferencia que dictó el general Stephen Kiwast, que es un general de los Estados Unidos, vinculado a esa fuerza espacial de los Estados Unidos, y él ha dictado una conferencia titulada La necesidad urgente de una fuerza espacial estadounidense. Él dice que quien lidere
el espacio en los próximos años liderará el mundo y será el país o la potencia hegemónica en la industria, en la información, en la tecnología, en la expansión de su cultura y también de su ideología. Y por lo tanto, él apuesta porque Estados Unidos emplee una enorme financiación para poner en marcha esta fuerza espacial y tomar la delantera a China. Y él dice algo más, dice que el Comando Espacial de los Estados Unidos está actualmente capacitado para construir una nave que puede llegar en 1 hora o en menos de 1 hora a cualquier lugar del planeta. Y dice que ya existe esa tecnología, pero que ni la mayoría de los estadounidenses, y lo que él considera más grave, ni la mayoría de los miembros del Congreso de los Estados Unidos se han parado a analizar la actual situación. Y la actual situación es que la hegemonía ya no tiene tanto que ver con el control terrestre, sino con el control extraterrestre, con el control del espacio, y poner en marcha a toda esa tecnología que ya está en funcionamiento, que ya existe para construir este tipo de aeronaves. Tengo una pregunta, ¿qué tipo de combustible va a utilizar esto? Porque como se entere Greta Thunberg, va a ser la cosa pues tremenda. Creo que bastante contaminante. Y él dice algo muy interesante, dice, quien tenga el poder del espacio tendrá el poder del mundo. Y dice, la tecnología siempre ha cambiado el poder mundial, ¿no? Las potencias que detentan el poder mundial, ¿no? Y lo lógico es que una potencia se aferre a los viejos paradigmas del pasado y, por lo tanto, al final acabe superada por otra potencia. Y lo que él intenta es que, o lo que él pretende, es que Estados Unidos deje de aferrarse a esos paradigmas del pasado y dé un salto y consiga encontrar esa ventaja competitiva con China, que según este hombre ya está intentando dominar el espacio, ¿no? En el fondo ya existe este comando espacial de los Estados Unidos y además tienen toda una serie de planes para crear bases militares en la Luna, desde la que lanzar misiles a un país enemigo en caso de guerra, sobre todo de guerra termonuclear, y además están lanzando satélites con tecnología láser para hacer una especie de escudo antimisiles, ¿no? Con la capacidad de destruir a los misiles de la potencia enemiga. Es la vuelta de esa famosa guerra de las galaxias de Ronald Reagan, que en realidad era un bluff. Es decir, que sí es cierto que invirtieron grandes cantidades de capital, de dinero, en poner en marcha la guerra de las galaxias, pero era más una cortina de humo para obligar a la Unión Soviética a hacer ese mismo esfuerzo. La Unión Soviética no pudo hacerlo, no pudo ponerse a la par de los Estados Unidos, y esa fue una de las razones del colapso de la Unión Soviética. Bueno, habría mucho más que comentar sobre esto. Y lo comentaremos porque tenemos más tertulia después de las noticias, después de la actualidad. También vamos a tener ecos del pasado, mujeres con historia, fronteras del futuro, pero lo dicho, eso va a ser en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, que llega después de la actualidad. Más aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, hablando de misterios, hablando de enigmas, hablando en esta ocasión, Manuel Carroyal, de dioses en Indonesia. Bueno, qué historia. A mí me encanta este revisionismo perpetuo de nuestra historia. Yo lo siento por los historiadores aquí, como el amigo Juanjo, que tienen más moral que el alcoyano, porque tienen que estar reciclándose constantemente, y hoy, en la contra de... Tiene complejo de Coembes. Es que no hay nada que cambie más que el pasado. Es verdad. Pocas cosas cambian más que el pasado. Pues hoy mismo en la contra del Crónica del Mundo entrevistaban a los arqueólogos Maxine Auber y Adam Brum, que son los descubridores oficiales, suele pasar, de esta última revisión de nuestra historia. Esto comienza, la historia de este descubrimiento comienza en 2017, hace un par de años, cuando un investigador indonesio llamado Hamrullah, recordemos que Indonesia, a pesar de que tienen caritas y de chinos, es el país con más número de musulmanes del mundo. Y el descubridor, el real, de estas pinturas, era este investigador local
que de una forma absolutamente casual encontró estas cuevas desconocidas en Sulawesi, en una isla que está al este de Borneo. Para llegar a la entrada de esa cueva tuvo que mover un árbol, una higuera que había en la entrada, ahí meterse por unos pasadizos, una cosa parecida al descubrimiento de Asili. No, de las pinturas de Cantabria, de Altamira. Altamira. Meterse ahí por Altamira, unas... eso, Altapuerca, digo yo. Por unas galerías hasta encontrarse con una pared de 4 metros y medio de alto, con una serie de pinturas rupestres muy extrañas, muy raras. Entonces, este tipo tomó unas fotos con su móvil y se las hizo llegar concretamente a Adam Broom, que es un investigador, un profesor de la universidad en Australia, que en cuanto la recibió en el móvil, supo que ahí había tema. Pero tema. Telita. Inmediatamente organizaron una expedición a Indonesia y se encontraron con unas pinturas rupestres que probablemente ellos lo definen como las primeras imágenes de un cuento, de un relato de la historia de la humanidad. Las datan en 43.000, más de casi 44.000 años de antigüedad, son por tanto muy anteriores a las pinturas de Altamira o de cualquier otro lugar. En ellas aparecen una serie de figuras de aspecto humanoide, digo de aspecto humanoide porque presentan características en las que los humanos aparecen con elementos animales, con partes animales, que estarían cazando unas criaturas que son en realidad unos jabalíes y unos animales que existen, una fauna local que existe todavía hoy en Indonesia, pero completamente acrecentados, con un cambio en los tamaños, es decir, una especie de relato ficticio sobre esas cacerías, y en la que aparecerían esos personajes míticos. Esta es la interpretación que ellos hacen. Unos personajes míticos, una especie de criaturas sobrenaturales, una especie de dioses, perdón, que es lo que les lleva a presentar este descubrimiento como revolucionario, porque se trataría de las primeras imágenes de unos seres sobrenaturales realizadas por los seres humanos. Por eso algunos medios que se han hecho eco esta semana de la noticia la presentaban como el lugar donde nacieron los dioses, ¿no? En el sentido de criaturas sobrenaturales o imaginadas. Claro, para algunas personas dirían, bueno, no, es que en realidad existen esas criaturas. Bueno, no. La interpretación que hacen los investigadores, y eso es lo trascendente de este descubrimiento, es que hace 44.000 años el hombre ya tenía la capacidad de imaginar, de fabular criaturas míticas, y de dibujar, criaturas sobrenaturales, y plasmarlas además en las paredes de sus cuevas. cuevas. A mí lo que me parece más llamativo es que por esas fechas que hayan introducido la figura humana dentro de la composición pictórica, porque aquí lo que tenemos, los casos que tenemos son de animales nada más. El hombre, evidentemente, si tenían capacidad para pintar un bisonte, para pintar cualquier otro animal de los que vemos, los dientes de sable, lo que sea, tenían capacidad perfectamente para hacer siluetas humanas, y sin embargo no lo incluían. No aparece la figuración, aparece mucho tiempo después, ya en lo que aquí denominamos la pintura levantina, en época ya casi, ya neolítica. Y entonces es muy extraño porque esa omisión, y en cambio aquí, por lo que estás comentando, siendo más o menos coetáneas o incluso anteriores a algunas de las que hay aquí rupestres más conocidas, que lo hayan incluido. Estamos hablando de hace 44.000 años. Esa es la escena más antigua que se conoce de caza, y la escena figurativa también más antigua que se conoce. Además es que son híbridos, ¿no? Porque son entre medio humanos, medio animales. Eriántropos se llama, que son esto está muy presente en la historia de las religiones, los hombres con cabeza, la esfinge, por ejemplo, los centauros, cruces, es decir, dar atribuciones animales a un ser humano, pero es que aparecen ya en estas imágenes. En alguna cueva de aquí, de Cantabria o de la zona, también hay alguno que recuerda que es un chamán, posible chamán. Los investigadores que descubrieron esto, los arqueólogos, dicen que nunca sabrán lo que significaron realmente esas figuras para
para los seres humanos que las plasmaron sobre la roca, pero desde luego es una escena de caza con elementos de religiosidad y espiritualidad hace 44.000 años. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche en Las Rosas Vientos con Miguel Pedrero, con Manuel Carbellal, con Juanjo Asensio Zoro. Gracias. Cuidaros mucho. Gracias.